Habitualmente el cáncer de ovario, el 70%, y a lo mejor me quedo corta, el 70% los diagnosticamos en estadios avanzados, en estadios 3 y 4. Siempre puede haber células microscópicas que van a poder volver a aparecer, y entonces viene la recidiva. Entonces eso es lo que habitualmente suele cambiar el pronóstico de un estadio inicial a un estadio más avanzado. El cáncer de mama es muy frecuente, se pueden diagnosticar unos 37.000-38.000 casos al año en España. ¿Casi 40.000 casos al año? Sí, es muy frecuente. Que si ese sangrado nos está provocando una sintomatología que nos está interfiriendo en nuestra calidad de vida, oye, voy a consultar, voy a ver qué me está pasando. Bienvenidos a Bendita Madurez. Bienvenidos al mejor momento de tu vida, a Bendita Madurez. Hoy es un podcast complicado, diferente y además muy emotivo para mí. Mi nombre es Delia Sanz y puedo deciros que hace 4 meses, hubo un cáncer que cambió mi vida. Gracias a la persona que está sentada hoy conmigo, que vamos a que nos exponga todos los problemas que podemos derivar en el tema ginecológico, estoy aquí. Así que solo te puedo dar las gracias por haber venido, por haberme salvado la vida y por ayudarnos a las mujeres a entender un poco mejor qué pasa con nosotras en el tema ginecológico. Gracias. Teresa Castellanos. Bueno, Delia, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme y por darme la oportunidad de compartir este ratito y de charlar sobre temas que a lo mejor habitualmente no se sacan tantísimo como nos gustaría. Hombre, no se sacan porque la palabra cáncer, cuando tú nombras cáncer, ya te da como aparte de bajón, una sensación de, por Dios, me voy a morir. Saber un abismo. Es evidente, por lo que yo he vivido contigo, que desde aquí te doy las gracias a todo el equipo de la Clínica Navarra, porque no solo me atendieron de una manera hiper rápida, sino que habéis tenido un trato humano impresionante a las auxiliares, a las enfermeras y al equipo técnico entero de la Clínica Navarra, que han estado súper pendientes y desde aquí un beso enorme a todos vosotros por hacerme una segunda oportunidad. A lo que nos referíamos es que la palabra cáncer, cuando hablamos de ella, aparte de darnos miedo, lo primero que pensamos es que nos vamos a morir. Pero tú me has hecho entender que hay muchos estadios, que hay muchas formas y que no el cáncer, que ya ha avanzado un montón, ¿verdad? Que ya no tiene nada que ver a lo que pensábamos hace 15 años. Claro, o sea, a ver, yo soy ginecóloga y es verdad que hay muchos tipos de tumores, buenos, malos, regulares, y dentro del término cáncer se engloban un conjunto de enfermedades que son muy dispares entre sí, no tienen nada que ver unos tipos de tumor con, yo qué sé, pues un cáncer de mama, con un cáncer de ovario. Y dentro incluso de los mismos órganos, no tiene nada que ver, dentro del ovario, por ejemplo, que es a lo mejor a lo que más me dedico yo, las diferentes personalidades que tienen cada tipo de tumor. Entonces es verdad que sobre todo al principio, al diagnóstico, cuando todavía no sabemos exactamente los apellidos del tumor que vamos a tratar, claro, pues al paciente, en el momento que mentamos la palabra, si te das cuenta, yo, por ejemplo, tengo bastante cuidado al principio. No, tú dices tumor. Claro, yo digo tumor al principio porque todavía no sé si va a ser un tumor bueno, si va a ser algo malo, si va a ser algo regular. Es verdad que yo creo que todos somos conscientes del impacto que tiene la palabra cáncer o carcinoma. Entonces, bueno, es verdad que en el momento es un jarro de agua fría, de repente se abre un abismo y no sabes en cuál de ellos te va a tocar estar. Pero bueno, por eso hay que estudiarlo, hay que ir poquito a poquito, manejando la información que tenemos, porque muchas veces la cabeza se va cuando de repente nos dicen hay un tumor, vamos a ver de qué tipo es, nuestra cabeza va mucho más rápido. Bueno. Y entonces eso nos genera un sufrimiento que luego a veces a lo mejor no es acorde al que va a ser realmente. Entonces, bueno, si le pones un poquito de cariño a la cosa... No, lo habéis puesto mucho. Luego tenemos una cosa que se juega en contra, es el cáncer de mama. Bueno, ahora hablaremos del cáncer de mama, pero el cáncer de ovarios normalmente no avisa. Claro. Yo he tenido la gran suerte de que me avisó.
Sí. porque tuve un problema de uno de los ovarios. Bueno, me imagino que lo sabrás explicar tú mejor que yo. Y gracias a ese ovario se encendió una alarma y pudimos trabajar con una rapidez absoluta, ¿no? Claro. Pero desde aquí tenemos que decir que el cáncer de ovarios normalmente no avisa y tiene... De cómo empezó, ¿verdad? El cáncer de ovarios, que te diagnosticaban y a los 6 meses estabas muerta. Claro, o sea, a ver, el cáncer de ovario, hay dos problemas sobre todo en su diagnóstico. Uno es que no da sintomatología. Un tumor que no da sintomatología es difícil poder detectarlo en un estadio precoz. Entonces, lo que tú dices, ¿no? Tú tuviste la suerte de que hubo ahí un cuadro de dolor que nos permitió detectarlo en un estadio muy inicial. Habitualmente eso no es lo que ocurre. Habitualmente el cáncer de ovario, el 70%, y a lo mejor me quedo corta, el 70%, los diagnosticamos en estadios avanzados, en estadios 3 y 4, que ya el tumor se ha diseminado o por todo el abdomen o incluso ha salido del abdomen y ya está en la parte supradiafragmática. Entonces, claro, si yo no tengo síntomas que me alerten, no puedo acudir a ver qué ocurre. Y luego, por otro lado, no tenemos una prueba diagnóstica de cribado eficaz. Es decir, no tengo una prueba con la cual lo pueda detectar en estadios precoces. Por ejemplo, con el cáncer de mama, pues tenemos la mamografía. La mayoría de las, o sea, la mamografía nos permite detectar tumores pequeños que la mayoría de las veces vamos a poder curar. Muchas veces vamos a poder curarlos. Por ejemplo, con el cáncer de cervix tenemos la citología y la detección del virus del papiloma humano, que también nos va a permitir detectar lesiones antes de que estas lesiones se conviertan en cáncer. Con el cáncer de ovario no tenemos esta suerte, no tenemos una prueba diagnóstica eficaz que nos permita detectar el cáncer de ovario cuando está empezando. Entonces, la falta de prueba diagnóstica eficaz y la ausencia de sintomatología hacen que habitualmente los diagnostiquemos en estadios avanzados. Claro, yo os cuento, a mí me visteis, la doctora Regina Cárdenas me vio en diciembre. Y a mí todo esto me pasó en febrero. O sea, no hubo tiempo real, o sea, 1 mes y medio, 2 meses, y ya, por lo que hablabas de que fue muy rápido y pudisteis, porque estaba muy poco avanzado. Esto no es lo habitual, No. y por eso yo me siento completamente agradecida a la vida, a Dios y a vosotros. Pero, ¿qué pasa cuando ese estadio está no en estado 1 o en estado 2, sino que ya nos vamos a un estado 3, 4? Ya tenemos que tirar incluso de quimio, ¿no? De radio. Claro, bueno. ¿Y qué probabilidades hay de poder tener una vida normal entrando en eso? Normal me refiero, de cuánto podemos aguantar. A ver, lo que te digo, la mayoría de cánceres de ovario se diagnostican en estadios avanzados. ¿Qué es lo que ocurre? Cuanto más avanzado es el estadio, pues evidentemente las posibilidades de hablar de curación son más difíciles. Podemos hablar de controlar la enfermedad y en muchos casos vivir durante muchos años, pero ya a lo mejor no lo solucionamos solo con una cirugía, sino que ya necesitamos el combo de cirugía, más menos quimioterapia, más menos terapias dirigidas tipo los inhibidores del PARP. O sea, necesitamos ya un conjunto de tratamientos que evidentemente, pues, bueno, cuando vamos sumando tratamientos, vamos sumando agresividad, ¿no?, en esos tratamientos habitualmente. Y luego, el cáncer de ovario lo que tiene es que cuando lo detectamos, sobre todo en estadios avanzados, tiende a volver. O sea, yo puedo estar mucho tiempo sin enfermedad y cada vez esos tiempos son mayores, pero es verdad que tiende a recidivar, a volver. Entonces luego Aunque vacíes completamente. Claro, aunque tú hagas una cirugía, yo muchas veces os explico que, claro, nosotros cuando detectamos un cáncer de ovario, por ejemplo, avanzado, habitualmente vamos a necesitar una cirugía. En función de los hallazgos al diagnóstico, vamos a decidir si esa cirugía la hacemos antes o si hacemos 3-4 ciclos de quimioterapia, cirugía más quimioterapia. ¿Vale? Entonces, en esa cirugía es muy importante el obtener lo que llamamos nosotros un residuo tumoral
0, un R0. Eso quiere decir que yo sea capaz de quitar toda la enfermedad visible que estoy viendo durante esa cirugía. Es decir, la cirugía no tiene demasiados sentidos y yo, por ejemplo, digo, bueno, he hecho una cirugía enorme, he quitado úteros, ovarios, peritoneo, he quitado los ganglios afectos, el omento, pero de repente le he tenido que dejar un parche de tumor de 3 centímetros porque no lo podía quitar. En ese caso, esa cirugía no tiene sentido, ¿vale? Entonces, aunque todo vaya muy bien, aunque operemos y consigamos el residuo tumoral 0, hagamos el tratamiento establecido con la quimioterapia, más o menos luego pues, los inhibidores del PARP o el bevacizumab o lo que sea, siempre puede haber células microscópicas que van a poder volver a aparecer. Y entonces viene la recidiva. Entonces eso es lo que habitualmente suele cambiar el pronóstico de un estadio inicial a un estadio más avanzado, que los estadios avanzados en general tienden a volver. Está ahí dándole. ¿Cómo podemos...? Sé que, como acabas de decir, es muy difícil el llevar un control porque no se puede. Más claro, agua conmigo. Pero hay algunas pautas que debería saber la mujer, en este caso, si tiene, no, a lo mejor el cáncer de endometriosis, ¿no? o el de útero, sí tiene... Claro, o sea, luego... Sí tiene algún punto que te ayuda, ¿no? a entender que algo te está pasando. Claro, a ver, hay diferentes tumores ginecológicos. Así los más frecuentes son el cáncer de cuello de útero, el cáncer de endometrio, que es el cáncer que se forma como en la capita de dentro del útero, y el cáncer de ovario. El de ovario es muy silencioso. Por ejemplo, el de endometrio, que es típico en mujeres que ya no suelen tener reglas, más hacia los 60, 70 años, suele dar sintomatología, suele producir un sangrado durante la menopausia. Entonces es un cáncer que nos avisa. Yo insisto mucho a mis pacientes cuando pasan pues eso, de tener reglas a decir, bueno, ya llevo un año sin reglas, ya no tengo reglas, estoy en menopausia, siempre les insisto, a partir de ahora, si hay un sangrado, es motivo de consulta. O sea, hay que venir al ginecólogo. No hace falta ir de urgencias, pero sí en esa semana, la semana siguiente, consultar con el ginecólogo. Porque la mayoría de veces probablemente no sea nada, pero es cómo nos avisa el cáncer de endometrio. Entonces sí que nos permite un diagnóstico precoz. Y, por ejemplo, el cáncer de endometrio es el que mejor pronóstico tiene habitualmente de todos los cánceres ginecológicos, precisamente gracias a eso, a que da sintomatología y lo podemos diagnosticar. Además, el cáncer de endometrio, cuando hay un sangrado, pues nos permite poder biopsiarlo, hacer una histeroscopia, entrar con una camarita dentro del útero y verlo. Entonces, sí tenemos una prueba diagnóstica que nos permite, antes de la cirugía, saber que yo ya me voy a enfrentar a un carcinoma. Eso tampoco pasa con el cáncer de ovario. El cáncer de ovario, en principio, no lo debo biopsiar. ¿Por qué? Porque realmente si yo tengo un tumor en el ovario y lo biopsio, estoy rompiendo ese tumor y ya lo estoy dándole la capacidad de diseminarse. De hecho, estoy aumentando de estadio. Puedo pasar de un estadio 1A a un 1C cuando ya ese tumor se ha roto. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, por supuesto, hacer los cribados que sí tenemos, es decir, la mamografía, pues es que es un método de cribado excelente para el cáncer de mama. Entonces, tenemos que hacernos nuestras revisiones de mama con la mamografía. Tenemos que intentar hacer también los cribados del cáncer de cervix con la citología y con la detección del virus del papiloma humano. Y, hombre, yo creo que una revisión ginecológica al año pues siempre puede ayudar poco, un poquito. Sí, a lo mejor es cosa mía, que a lo mejor estoy más obsesionada, pero yo creo que una revisión de ginecología al año es poco. Yo creo que está bien, o sea, bueno, pienso que en una mujer sana, que al menos te vean una vez, que tú puedas preguntar dudas de cómo te encuentras, de cómo tienes los ciclos, de cómo... De mil cosas que nos pasan a las mujeres y que aparte se puede hacer una ecografía y bueno, pues echar un vistacillo. Está claro que la ecografía no es la panacea porque hay veces que tenemos ecografías recientes y de repente surge un diagnóstico. Pero bueno, pienso que echar un vistazo no está de más. Hace muy poquito he tenido una de mis amigas, ha pasado por un problema que, bueno, me imagino será que, como lo hemos hablado fuera de cámaras, pues que es difícil de diagnosticar también, que desde aquí les mando un beso enorme, Pilar, te quiero.
le han diagnosticado cáncer de vulva después de un año. O sea, es decir, esta pobre fue porque le picaba, porque tenía una sensación de quemazón y cremas, hasta ha llegado a un punto que prácticamente ahora ya no pueden hacer nada por ella. Entonces, ¿no hay alguna opción en este tipo de cáncer, aunque sea difícil, porque me has dicho que hay poco, de diagnosticar o tener una prevención los propios ginecólogos para que estas cosas no pasen si alguien te viene con ese diagnóstico? Claro, lo que pasa, bueno, es lo que hemos hablado, que al final el cáncer de vulva hay veces que debuta de esta forma, ¿no? Pues con prurito, con picor, con molestias inespecíficas. Y es verdad que se nos tiene que encender la bombilla, ¿no? Y ver que cuando algo a lo mejor no responde a tratamiento, pues sí que puede ayudar una biopsia, tomar una biopsia, ver esa zona, ver qué está ocurriendo, por qué no responde. Pero bueno, es verdad que hay veces que es difícil, ¿eh?, el diagnóstico. Qué penita, la verdad. Y otra de las cosas importantes es el cáncer de mama, que hay varios. Normalmente, según me han comentado, algo que era antes que la gente se moría con una facilidad impresionante por el cáncer de mama, ahora prácticamente es de lo más habitual e inclusive ya no tiene un riesgo tan grave de mortalidad, ¿no? Bueno, yo creo que en el cáncer de mama pasan varias cosas. O sea, es muy frecuente, o sea, es bastante ¿Por qué es tan frecuente. frecuente ahora? ¿Lo había lo mismo que antes? Bueno, Porque a mí me da la sensación, a lo mejor me equivoco, que tenemos más cáncer que antes. bueno, a ver, justo el otro día revisaba unas estadísticas y parecía que el año pasado había aumentado un 2,5%. Ahí es difícil también valorar si realmente aumenta, diagnosticamos más. El cáncer de mama es muy frecuente, se pueden diagnosticar unos 37, 38.000 casos al año en España. ¿Casi 40.000 casos al año? Sí, es muy frecuente. Ten en cuenta que, por ejemplo, cáncer de ovario se diagnostican unos 3.700 al año y mama son prácticamente 10 veces más. Entonces, son tumores muy frecuentes. Lo que hablamos tiene un método de cribado muy eficaz, que es la mamografía, y eso nos permite diagnosticar tumores que pueden ser agresivos, hay algunos que no, hay algunos que son menos agresivos, pero otros pueden ser más agresivos, pero el tener un buen método diagnóstico nos permite diagnosticarlo en estadios precoces y quizá algo que a lo mejor pasado un tiempo no sería curable, poder curarlo. Aparte hay muchísima investigación, bueno, yo creo que en mama se están haciendo las cosas muy bien. ¿Qué opinas de la inmunoterapia? Bueno, la inmunoterapia está surgiendo, ya lleva bastante tiempo y, por ejemplo, en ginecología está cambiando la forma de actuar en determinados tumores. Pienso que es la evidencia de lo importante que es la ciencia, del cómo se avanza y el cómo se consiguen unas respuestas que antes no te podías ni plantear. Entonces, bueno, se está utilizando cada vez hay más ensayos que muestran su eficacia en determinados tumores y es como todo, al final se trata de elegir bien los tratamientos. Yo siempre, cuando venís a consulta, os digo al principio, más que correr, necesitamos poner todas las cartas sobre la mesa, ver a qué me estoy enfrentando. Eso lo haces muy bien. Sí, nos das mucha paz. Sí, pero ver eso, a qué me estoy enfrentando y elegir las mejores armas que tengo contra eso. Entonces la inmunoterapia, pues bueno, lleva ya tiempo utilizándose. En cáncer ginecológico es a lo mejor quizá un poquito más reciente, pero estamos teniendo unos resultados en algunas cosas muy buenas, que han cambiado los protocolos que teníamos desde hacía años. Claro, para vosotros, a los ginecólogos, tiene que ser una sensación, ¿no? Si no recuerdo mal, que lo comentasteis, cuando tú consigas un cáncer de ovarios, a los 6 meses estabas muerta. Claro, yo eso siempre... Y luego el diagnóstico es entre 4 y 6 años de vida. Que yo cuando me escuchaba estas estadísticas, dije, madre mía, ¿a qué me enfrento? Ya. ¿No? Pero que... Claro, yo eso... ¿Cómo ha mejorado todo? ¿Cómo ha cambiado todo? Cuando lo hablábamos... sí que hacía referencia, ¿no?, a lo importante que es cómo va cambiando, cómo va avanzando la ciencia y cómo realmente vamos evolucionando hacia
yo espero que hacia la curación en algún momento. Lo que te decía era que mi jefe siempre cuenta que cuando él empezó a hacer ginecología oncológica, pues cuando te diagnosticaban el cáncer de ovario, pues eso, te morías en muy poquito tiempo, ¿no? Luego ya, yo por ejemplo, llevo haciendo cáncer de ovario hace como unos 15 años. Hijo, teníamos resultados buenos, pero bueno, es verdad que hablábamos, por ejemplo, de buen pronóstico cuando conseguíamos que la enfermedad no volviese más allá de 6 meses, un año. Ahora mismo, pues después de que surgiesen tratamientos como los inhibidores del PARP, esos tiempos los alargamos muchísimo más. Entonces, claro, conseguimos una sobrevida, se consigue un pronóstico que, bueno, que es verdad que a lo mejor no hablas de curación, pero sí que hablas de alargar, o sea, de ¿tienes tener calidad una de vida? supervivencia muy buena. Yo creo que sí. Yo siempre se lo explico a las pacientes cuando luego se van a enfrentar, por ejemplo, primero, normalmente suele ser la cirugía a lo mejor al principio, o ya te digo, o la cirugía de primeras, o primero 3 meses de quimio, o sea, 4 ciclos de quimio, cirugía y otra vez. Pero cuando empezáis, por ejemplo, por cirugía, yo siempre os digo, de verdad, vamos a intentar no anticipar. O sea, porque la cirugía es dura, por supuesto que es una cirugía importante, pueden ser muchas horas de cirugía, pero luego la recuperación, en general, la suelen hacer mejor de lo que ellas tienen en su cabeza. Y con el tratamiento pasa lo mismo. O sea, pienso que es verdad que es una quimio, pero bueno, es un tratamiento tolerable. O sea, y muchas siguen haciendo su vida más o menos normal. Y luego, por ejemplo, los tratamientos de mantenimiento, pues tipo inhibidores del PARP o bevacizumab, se suelen tolerar bastante bien. O sea, que luego la calidad de vida no... O sea, a ver, evidentemente son tratamientos importantes, pero la calidad de vida... Lo que yo veo es que es una buena calidad de vida y que pueden viajar, muchas siguen trabajando, o sea, sí. Cuando se estirpan los ovarios y, bueno, ya sé que no te gusta decir que se vacía, pero para mí es un sentimiento de vacío muy grande. Pasamos al tema hormonal. Explícanos un poco qué pasa aquí. Yo sí sé lo que pasa, porque me ha pasado, pero me gustaría que tú, como calidad médico, nos digas por qué no se puede poner un tratamiento hormonal sustitutivo. Claro, a ver, aquí lo que ocurre es que cuando nosotros quitamos los ovarios, estamos quitando el órgano que hace que tengamos estrógenos, el principal órgano que hace que tengamos estrógenos, ¿vale? Los ovarios producen la mayor parte de los estrógenos de nuestro cuerpo. Entonces, cuando de repente los quitamos por una cirugía, de repente ese aporte de estrógenos lo cortamos de raíz, ¿vale? Esos estrógenos pues intervienen en nuestra vida en muchísimas cosas, o sea, son parte de nuestra vida y una parte además muy importante. Entonces, producimos de forma brusca una menopausia precoz. Bueno, precoz, si lo quitamos antes, o sea, por ejemplo, en una paciente de 40 años, pues estaríamos produciendo una menopausia precoz. Bueno, yo sí me considero precoz porque yo no he tenido ninguna falta de regla. Yo tengo 50 y... Claro, lo que pasa es que alrededor de los 50 consideramos que la menopausia está en... O sea, si el quitar los ovarios alrededor de los 50 se asemeja a lo que sería una menopausia fisiológica, ¿no? Vale. O sea, ya es una edad en la que, bueno, entra dentro de lo normal que las pacientes pierdan la regla. Entonces, claro, cuando de repente quitamos esos estrógenos, puede surgir, porque hay veces que no. O sea, yo siempre digo que hay tantas menopausias como mujeres. O sea, hay mujeres que están fatal, hay otras mujeres que no tienen ninguna sintomatología, hay otras que tienen muchísimos sofocos pero no tienen dificultad en el sueño, hay otras, o sea, que cada una o que te pasa todo a la vez. Claro, o sea, o todo o nada, incluso en las o sea, en las menopausias que no son por cirugía, pues hay una paciente que se le va la regla de un día para otro y hay otra paciente que a lo mejor está 3 años, que está con de repente un sangrado enorme, de repente no tengo reglas durante 4 meses, de repente otro sangrado enorme, tengo sintomatología, o sea que hay tantas menopausias como mujeres. El factor común, pues que desaparecen los estrógenos prácticamente de nuestro cuerpo. Entonces, pues bueno, pues puede surgir sintomatología, pues lo que hablábamos, ¿no? Tipo sofocos, alteraciones del estado emocional, dificultad para el sueño, se altera el metabolismo de los lípidos, la distribución de la grasa cambia. Es decir, que engordas.
puedes engordar. Ay, di la verdad, porque cuando Puedes coges la engordar. menopausia lo primero que te pasa es que te cogen los kilos de más. Sí, sobre todo cuesta más, además. Cuesta más el adelgazar. yo les digo siempre a las pacientes, os va a costar lo que antes te costaba 1, pues ahora te cuesta por 3 el mantenerte, a lo mejor. Pues sí, puede ocurrir, o sea que, o los huesos, pues puede aparecer osteoporosis, pero bueno, ahí estamos para poder intentar. ¿Por qué el tema tratarlo. por ejemplo, de las hormonas sustitutivas no se puede por el tema del cáncer? Claro, Por lo que tú me has comentado de que son completamente incompatibles. Claro, hay tipos de tumores, depende también, ¿eh? O sea, hay tumores ginecológicos, por ejemplo, en el cáncer de cérvix, que muchas veces incluso podemos preservar los ovarios y la paciente puede seguir teniendo sus hormonas o se puede poner un tratamiento si es necesario. En el cáncer de ovario, sobre todo en tumores infiltrantes, agresivos, Sí, como el mío. claro, muchas veces esos tumores tienen receptores de estrógenos. Entonces, no hay estudios de seguridad como para valorar poner terapias hormonales. Y tanto yo creo como a los médicos como a las pacientes nos da cierto respeto un tumor que tiene receptores de estrógenos, poner estrógenos, evidentemente. Pero bueno, también es verdad que podemos intentar tratar esa sintomatología de otras formas, o sea que no todo es hormona. Es verdad que, claro, la hormona consigue que la respuesta sea en general muy buena y muy rápida. Pero bueno, tenemos otras formas de intentar mejorar pues cada síntoma, intentar mejorarlo con otros tratamientos dirigidos a... Que no lleven hormonas. Eso es, a controlar ese síntoma en concreto. ¿Qué opinas de los pellets? Porque hay un mogollón de controversia de este tema y nadie se moja, nadie nos dice nada. Bueno, yo me mojo en sentido... Sí, me refiero, ¿crees o no crees que eso es perjudicial para la salud? A ver, los pellets, por ahora, la Sociedad Española de Ginecología no lo recomienda. ¿Por qué? Pues porque realmente a ti te están poniendo ahí como un dispositivo que va a liberar, no sabemos qué dosis de hormonas durante no sabemos cuánto tiempo, porque no sabemos el ritmo de liberación. Entonces, por ahora no hay estudios de seguridad, o sea, por ahora no está recomendado. Que a lo ¿Y mejor por qué en hubo un un tiempo que sí se pusieron? Sí, se están poniendo, pero realmente por ahora no se recomiendan. Vale. Que a lo mejor en un futuro se ve que son seguros y se ve que sí, que realmente tenemos muy controlada la dosis que se libera, de qué se libera, cómo se libera y qué efecto tiene en cada mujer, pues a lo mejor en un tiempo sí empiezan a recomendarse, pero por ahora yo creo que no hay datos como para recomendarlo. Y además pienso también que tenemos tratamientos que son eficaces, o sea, y que podemos poner, o sea, a lo mejor no en las pacientes oncológicas con cáncer de ovario, ¿no? Pero en pacientes con sintomatología de menopausia podemos tratar con hábitos de vida, por supuesto, que siempre como que nos los dejamos, siempre vamos como al tratamiento de la pastilla, pero es verdad que luego pues ya, bueno, yo creo que ahora sí se está diciendo mucho, ¿no? La importancia del ejercicio, de la dieta, de unos hábitos saludables, pero luego pues a cada paciente le elegimos, le podemos hacer como un diseño del tratamiento, ¿no? Pues a lo mejor a esta paciente pues que no tiene útero le puedo dar solo estrógenos y solo necesito darle estrógenos con crema, ¿no? claro, con crema, con puffs, Sí. con a otra paciente que la paciente que sí que tiene útero, pues necesito contrarrestar esos estrógenos con la progesterona. Pues veo de qué manera esa paciente tolera mejor esos tratamientos y consigo el máximo efecto con la mínima dosis. Pero pienso que yo por ahora, o sea, pienso que no hay evidencia para recomendar los pellets. Que en un futuro a lo mejor la haya, pues no lo sé, a lo mejor llegamos a eso, pero por ahora pienso que teniendo los tratamientos que tenemos, que sí, que están avalados y que sí que tenemos como estudios de seguridad, por supuesto, pues me iría más a a la medicina basada en la evidencia. ¿Tú crees realmente que estamos bien informadas las mujeres? Pienso que que quizá hemos estado mucho tiempo en el que a lo mejor no se le ha dado la importancia que tenía, pero creo que estamos en un momento de resurgir, de que ahora mismo cada vez se habla más, cada vez
pienso que hay menos pudor a la hora de... Pudor me refiero en el sentido bueno, ¿eh? O sea, Sí. que pienso que cada vez la paciente dice, oye, a ver, vale, tengo 50 y tantos años, yo estoy estupendísima, no quiero que mi calidad de vida disminuya, y cada vez creo que se consulta más. Creo que llegaremos a incluso a hacerlo muchísimo mejor, pero creo que estamos por el buen camino. ¿Crees que a nivel salud nos falta información? Pues fíjate, yo creo que un poquito sí. Pienso que quizá un poco ¿Habría sí. que hacer talleres o algo? ¿Tú consideras Sí, que...? pues mira, yo por ejemplo me llama mucho la atención, yo veo también bastante patología cervical, patologías, las lesiones precursoras del cáncer de cervix, ¿no? Y me llama mucho la atención con la cantidad de información que tenemos ahora mismo, por ejemplo, el tema del virus del papiloma humano, A mí perdóname, ahí hay un tema que quiero tocar. ¿Por qué se nos vacuna a las mujeres cuando el problema, o dicen, lo transmite el hombre? Entonces, yo creo que a lo mejor habría que vacunar a los hombres más que a las mujeres. Bueno, de hecho ahora se está vacunando también a los Pero se ha descubierto, ¿no?, que la varones. vacuna en las mujeres está causando también problemas. O sea, tiene efectos secundarios importantes. No, las vacunas son seguras. Las vacunas del virus del papiloma son seguras. ¿Y se las han tendría que puesto poner el muchas hombre veces. y la mujer, o con el hombre sería suficiente? A partir de ahora, digo. Yo pienso que lo ideal es poner que se lo ponga la mujer y que se lo ponga el hombre. Ajá. Bien, o sea, al final, si tú inmunizas a una población, ¿Eso podría desaparecer? claro, ese es el objetivo de la OMS, el objetivo de la Organización Mundial de la Salud. Por primera vez es hacer desaparecer un tipo de tumor, que es el cáncer de cervix, porque es un tipo de tumor que en la mayor parte de los casos, en la mayoría de los casos, está asociado a un virus que podemos prevenir. Entonces, Lo que pasa es que yo me he dado cuenta que los ponen muy temprana edad. Entiendo que también ha cambiado mucho el tema sexual de los niños, pero que le pongan las vacunas tan pronto, a mí me parece un poco cuando ni siquiera tienen la regla. bueno, al final o sea, ¿cuándo consigues tú hacer más eficiente un tratamiento? Cuando lo administras antes de que esa paciente o ese paciente Lo pueda se haya desarrollar. expuesto a ese virus. Se consigue una inmunidad mayor y yo creo que es un tema muy importante, el tema de la vacunación del virus del papiloma, pero también de que las pacientes sepan qué es el virus del papiloma, cómo se transmite. Y que se expliquen en las escuelas, que Sí, sería o sea, no sé importantísimo dónde se tiene también. que explicar, pero Hombre, yo tu madre pienso no te lo que puede algo, explicar, tiene que ser un claro, profesional. Claro, pero pienso que, o sea, no sé cómo hay que hacerlo, pero las mujeres tenemos que tener más información del virus del papiloma, porque yo me llama mucho la atención, las chicas sobre todo jóvenes, que veo, que piensas que tienen toda la información del mundo y que luego tienen... O sea, es verdad que tienen trazos de esa información, pero les falta cerrarla, ¿no? Les falta el saber realmente pues, que el virus del papiloma se transmite con las relaciones sexuales, que a lo mejor que el preservativo puede disminuir la tasa de transmisión, pero no evita esa transmisión. O sea, cuidado con eso, no Claro. lo evita, el preservativo no Claro, evita que entonces, te cojas. O muchas pacientes me dicen, no, pero si yo estoy vacunada. Claro, ya, pero hay muchas cepas. O sea, la vacuna te cubre, depende de la vacuna, contra 2, contra 4 o contra 9. Pero es que hay muchísimas cepas del virus. Entonces, que tú te vacunes no implica que no tengas que hacer tus seguimientos. Entonces, sí que es verdad que pienso que pensamos que ahora mismo tienen mucha información y probablemente la tienen, pero falta mejorar algunos aspectos. ¿Cómo podríamos hacer para que las personas que nos textemos, por ejemplo, en el cáncer de mama, o qué síntomas, como bien decías tú hace un rato, si te pasa esto, tienes que ir al ginecólogo? ¿Cuáles son esos síntomas que nos tenemos que tener muy en cuenta y que tenemos que acudir a un ginecólogo? Bueno, yo creo que, por ejemplo, el cáncer de endometrio, ya lo hemos dicho, un sangrado después de la menopausia es motivo de visita al ginecólogo. ¿En mamas? En las mamas, sobre todo, claro, cuando que te notes un bulto, por claro, ejemplo, ¿no? En el momento que yo me palpo cualquier área nodular o más indurada, o hay cambios o retracción del pezón o cambios en la piel, lo que sea, hay que consultar.
Dicen que también. también hay que, aparte de la zona mamaria, La axila. también hay que ir a la axila, ¿verdad? Eso es. Yo creo que es bueno la autoexploración mamaria. O sea, pienso que conocerte, porque al principio, yo me acuerdo cuando era más jovencita, te exploras y te empiezas a agobiar de, me palpo no sé qué, me palpo no sé cuánto. Porque hay quistes también. Claro, porque evidentemente, y sobre todo una mamá de una chica joven, pues, y cambia a lo largo del ciclo. Entonces, pero bueno, acostumbrarse a después de las reglas, cuando se acaba la regla, explorarse una vez al mes, ir conociéndote tú también, cómo son tus mamas, para que en el momento que notes algo raro, poder consultar. Eso pienso que es bueno también. Luego, de cara, por ejemplo, al cáncer de cervix, pues hombre, yo qué sé, sangrados, por ejemplo, con las relaciones sexuales, o sangrados que no son los habituales. La mayoría de las veces probablemente no sea nada. Pero bueno, si un síntoma se repite, pues lo ideal, pienso, es consultar. Oye, me pasa esto, vamos a estudiar por qué te pasa esto. A lo mejor te está todo bien, pues fenomenal, ya está todo bien. Pero antes de decir que está todo bien, necesito verlo, necesito estudiarlo, igual que las pacientes que tienen a lo mejor unas reglas muy abundantes. Y dolorosas. Pues, claro, a lo mejor está todo bien, pero antes de decir que está todo bien, pues tendremos que descartar que no haya un pólipo, o que no haya una hiperplasia, o que no hay... Entonces, para ti, ¿cuándo deberíamos visitar por primera vez un ginecólogo? Pues mira, yo pienso que alrededor de los 20 años, si está todo bien, si hasta entonces ha estado todo bien, puede ser una edad más o menos adecuada. Por supuesto, si empieza a tener relaciones antes, si conviene, pienso ir al ginecólogo. Y en paciente que no las tiene, pues pienso que eso, que alrededor de los 20, 20 y poquitos, es una buena edad para empezar a, bueno, pues hacer un chequeo, ver que está todo bien y empezar a visitar. A ver, ¿qué síntomas seguimos ignorando las mujeres y que lo damos por hecho y no es así? Pues mira, yo creo que, por ejemplo, el dolor con la menstruación. O sea, hay muchas pacientes que dan por hecho que la regla tiene que ser o muy abundante o muy dolorosa porque siempre las han tenido así. Y es verdad, ¿Todo eso puede mejorar? claro, entonces es verdad que o sea, una paciente puede tener reglas abundantes sin tener una patología de base, pero si esa regla abundante a ti te está provocando una interferencia en tu calidad de vida, podemos intentar, o sea, primero tenemos que descartar que no haya patología y después podemos intentar mejorar esa calidad de vida y lo podemos conseguir Claro, es que porque hay mucha tenemos gente que te dice, no, tratamientos. claro, es que mi madre tenía lo mismo, a mi madre le costaba también mogollón. Claro. Claro, entonces está como muy asumido como que, Que, bueno, que, si que esto te es así de duela, toda la vida, pues es que te normal quedas que con me ello. duela y que me tengo que quedar con ello. Y es como, pues no, no hace falta. De hecho, hace poquito, bueno, hace poquito no, hace ya tiempo, la FIGO eh, redefinió lo que se consideraba un sangrado uterino anormal y lo definió como cualquier sangrado excesivo que se produce y que interfiere en la vida de la paciente a nivel emocional, social o físico, o que interfiere con su calidad de vida. Quiero decir que si ese sangrado nos está provocando una sintomatología que nos está interfiriendo en nuestra calidad de vida, oye, voy a consultar, voy a ver qué me está pasando. Me dicen que está todo bien, fenomenal. Vale, Pero está aunque todo esté todo bien. bien, tú puedes decir, bueno, la verdad es que está todo muy bien, pero a mí me sigue doliendo y sigo en tener una vida Claro, poco fácil. ¿Eso claro. se puede mejorar? Claro, a eso voy. O sea, está todo bien, pero lo podemos intentar mejorar. Podemos poner, o sea, podemos hacer cosas para que ese síntoma, ese sangrado, no sea tan abundante, por ejemplo, o esa regla no sea tan dolorosa. Y dependiendo de las causas, hay muchas cosas que podemos hacer. Hay veces que con quitar un polipito estamos haciendo que la regla ya sea menos dolorosa. Hay otras veces que podemos poner un tratamiento con progesterona que disminuya el sangrado que tenemos todos los meses. O sea, sí que hay tratamientos, hay que consultar y, y no tener tan interiorizado que tenemos que aceptar que cada mes tengamos Tenemos que pasarlo que... mal. Eso es. Bueno, después de tanto acompañar a mujeres durante tanto tiempo en este proceso tan difícil, ¿qué has aprendido de ellas? Mm. Pues mira, o sea, ¿qué he aprendido de ellas? O sea, es un regalo. ¿No? O sea, es un aprendizaje y un regalo. Al final, lo que ves, yo porque trato con mujeres, es como la capacidad del ser humano de seguir, de seguir, de adaptarse y de
aceptar determinadas situaciones, poniendo todo de su parte, por supuesto, siempre para intentar tener el mejor resultado posible, pero cómo van evolucionando a lo largo de la enfermedad. Y a mí eso es una cosa que me parece preciosa, poder acompañar a las pacientes desde un diagnóstico que las ves de una forma, o sea, tú conoces a la paciente de una forma y luego toda esa evolución que siguen a lo largo de la enfermedad me parece un regalo infinito, como dicen mis hijas. O sea, es un regalo el poder estar con una persona cuando de repente es la vida, pues lo que hablábamos al principio de la entrevista, ¿no? Se abre un abismo, no sabes cómo vas a transitar por él y a veces acaba bien, a veces acaba mal, pero prácticamente todas las pacientes han ido evolucionando y Contigo. llegando, sí, evolucionando, pero o sea, no, yo he tenido la suerte de poder vivirlo a su lado, pero vas viendo cómo van, o sea, yo digo una frase que no quiero que se entienda mal, pero cómo van llegando a la paz, o sea, sea No. Allá un final sé bueno, por dónde malo, vas. regular, de cómo se va, o sea, cómo viven con el diagnóstico que se haya tenido, cómo eso trastoca, por supuesto, su vida, probablemente cambian prioridades, cambian cosas, pero cómo llegan a una paz. O sea, no sé cómo explicarlo. No me Bueno, refiero a una paz hay una cosa que espiritual, no me dice, refiero... hay una cosa que dice tu amiga, mi amiga Regina Cárdenas, ¿no? Que el cáncer te da más de lo que te quita. Mm, Yo no lo entendía ya, hasta que lo viví en primera persona y te das cuenta que cuando vives una situación extrema, que en mi caso ha ido muy bien, pero he conocido a gente que no le ha ido tan bien. Hay algo en el interior y en tu alma y en tu ser que cambia. claro, yo no me atrevo a decir eso porque es verdad que yo no he pasado por un proceso así, entonces me parecería eh, que, claro, desde fuera no lo puedo, pero sí hay algo que es lo que tú dices, que hay algo que evoluciona, cambia y, y que prácticamente todas las pacientes a mí me crean una admiración. Y sin eh, embargo, todas te admiramos a ti. no, No, sí. Es verdad. Luego no, tenemos una sensación de gratitud, de amor incondicional. No sabríamos, en mi caso digo, porque a veces me dices, Delia, no es así, pero es lo que yo siento. ya, Y es una sensación de gratitud y de acompañamiento. Porque, por desgracia, antes de pillar, de poder estar contigo, estuve la seguridad social, que desde aquí no culpo, pero porque no tienen tiempo, no tienen fuerza para poder seguir adelante, ¿no? Y eso se nota. Pero el diagnóstico que me dieron fue brusco, agresivo y muy poco coherente para una persona que está pasando por un momento difícil. ya, Entonces, cuando encuentras personas como tú que son capaces de arroparte, de que son capaces de hacerte entender que no todo es tan malo ni todo es tan bueno, porque yo me acuerdo que me decía, estás un poco happy flower, ¿no? Porque, no, pues si no me va a pasar nada, si todo va a ir bien, porque yo siempre he sido muy activa, ¿no? Pero había una parte ahí que había que asimilar. claro. Y gracias a la forma de trabajar y de esa constancia que teníais con nosotros, asimilas, pero asimilas de verdad, desde el amor más incondicional y se vive de otra manera. Por eso lo que tú decías antes lo llevo con ellas porque hay algo que compartimos juntas. Yo lo único que puedo decirte es darte las gracias a ti, a tu Bueno, equipo, a toda la gente que ha estado detrás, que seguís investigando, que seguís a pie de cañón día tras día para hacer nuestra vida más fácil e incluso permitir darnos una segunda oportunidad. bueno, yo te diré que, o sea, yo siempre lo digo, que la relación que se crea, pienso, con una paciente que pasa por un diagnóstico así, o sea, a mí me parece que, o sea, que es una suerte poder estar. O sea, yo a mí siempre me dicen, pero ojo, en tu especialidad, tú ginecóloga, pudiendo estar con la vida, ¿no? Te has ido a la parte más, a Efectivamente, lo mejor la que se puede más entender como dura. más triste o más dura. Y al contrario, a mí me parece una parte
tan precioso, o sea, de verdad no lo digo por... Me parece algo tan bonito el poder acompañar a una persona en este momento y luego la relación que se crea, para mí es lo más bonito o sea, la relación entre el paciente que estás tratando y que al final, pues claro, son muchas visitas, muchas horas, que al Y final muchos creas una miedos. relación que a mí, no sé, yo hay veces que se lo digo a los estudiantes cuando están, porque me dicen, ay, es que me han dado ganas de llorar, tal. Pues es que, Pues claro, llora. pues normal. O sea, a mí también. O sea, yo, es verdad que cuando era más jovencita me costaba más, pero ahora hay veces que si se me escapa una lágrima, pues es que no, a ver, dentro de unos límites, no puedes estar no puedes, vamos a ver, porque Bueno, entonces por lo ya, menos se ve si que nos sois hundimos humanos, es todos, bueno. pero claro, cuando llevas a lo mejor 10 años con una paciente y las cosas van mal, pues evidentemente que te duele, que te... O sea, para mí es un regalo. Poder hacer lo que hago es un regalo. Me parece que es una cosa muy bonita. ¿Qué le dirías a estas personas que están pasando por un proceso parecido al mío o que no tengan tanta suerte como yo y que estén en un estadio 3, 4, con ese sentimiento de miedo, de angustia y que no saben salir? Bueno, yo siempre les digo lo mismo. O sea, pienso, uno, que es muy importante que pedir ayuda también. O sea, que el papel aquí del psicooncólogo y todo eso es muy importante. Pero luego sí que intento, lo que siempre comentamos en la consulta es intentar manejar la información que tenemos, no ir más allá. O sea, porque la información que tenemos es X y no es X más lo que yo pienso que va a ocurrir. O sea, sí que intento que manejemos la información real, que me pregunten las dudas, que me pregunten aquellas cosas que les inquieta, porque muchas veces lo que inquieta y lo que hace sufrir son dudas que cuando se plantean, pues a lo mejor tú pensabas que esto iba a ser horrible y luego resulta que no era tan horrible. O sea, que manejar la información real que tenemos, intentar que nuestra cabeza, que ya sé que es muy fácil decirlo y una cosa es decirlo desde un lado de la mesa y otra cosa es estar al otro, pero intentar manejar la información que tenemos. O sea, preguntar al médico aquello que nos duele o que nos agobia o que nos preocupa e intentar que nuestra cabeza no vaya más allá de la información de la que disponemos. Y luego, por otro lado, la confianza también en que las cosas van avanzando, en que la ciencia avanza y avanza y avanza y lo que hablábamos, ¿no? No tiene nada que ver que te diagnosticaran un cáncer de ovario hace 30 años, con hace 15, con ahora. Y las cosas cada vez tenemos más instrumentos para conseguir no solo alargar la vida, sino ensancharla. Y verla con un poquito más de, o sea, no con dolor. Ujú. Que lo bueno, como tú has dicho, que los tratamientos han cambiado muchísimo y que ahora puedes incluso hacer una vida de trabajo, de vida de Sí, familia y no tener esa yo, sensación en de, general la calidad de vida es buena. pues, no sé qué más decir. No sé si tienes alguna cosa más que puedas... eh, Nada, darte las gracias por, no, las por gracias te las voy a dar yo a permitirme. ti y ya te digo que mi eterna gratitud hacia todas las personas que, como tú, ayudáis a, pues eso, a salvarnos la vida. Y a todos vosotros que en cualquier cosa que sintáis que no estáis en vuestro equilibrio y que notéis que no funcionan las cosas bien, acudáis rápidamente al equipo médico. Y nada más, que gracias por seguirnos, por acompañarnos y hasta el próximo capítulo de Bendita Madurez. Aquí os esperamos. Muchas Gracias, Teresa. gracias. Gracias.